Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis. El día de hoy, el Señor nos enseña un verdadero evangelio con su palabra acerca de la mujer adúltera. Muchas veces nosotros nos gusta señalar y juzgar a nuestros hermanos, pero hoy el Señor nos invita a la conversión, a una verdadera conversión. Así que nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que podamos discernir tu palabra, para que durante estos 40 días de preparación tengamos una verdadera conversión. Y a ti, mamita María, que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros, que somos pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo de 1 al 11, Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Y se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Evangelio, quiero comenzar con el versículo 11, que dice: ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Dios nos está invitando al arrepentimiento, nos está invitando a la verdadera conversión. Y también nos pide que no volvamos a pecar. Entonces, si comenzamos, vemos que Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarle. Fíjense que desde muy temprano la oración para el cristiano debe de ser como la medicina que tomamos, que requerimos para mantenernos saludables, para poder controlar nuestras enfermedades. Entonces, si el Señor desde muy temprano se iba a orar, nosotros también debemos de hacer oración. Porque a través de la oración vamos conociendo al Señor y el Señor va dictando nuestra vida. El Señor nos va enseñando cada día más. Y por eso el Señor nos está invitando a la oración. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. La importancia de ir los domingos a la Santa Misa, a la comunión, a la Eucaristía, porque ahí vamos a recibir la enseñanza de nuestro sacerdote.
porque el Espíritu Santo está en ellos y nos pueden enseñar las Escrituras. Por eso el Señor nos está invitando a que nosotros vayamos atentos a la homilía que el sacerdote imparta según el evangelio que se haya leído ese día. Entonces, si nosotros no vamos y no escuchamos al Señor porque estamos atentos al teléfono o estamos atentos a la plática importante que tengamos con el que está sentado al lado, no estamos aprendiendo. Entonces hoy el Señor nos está invitando a esto, ¿verdad? Como los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio. Fíjese que dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, siempre van a haber fariseos. ¿Es que acaso yo soy un fariseo también? Es que yo me considero un cumplidor de las enseñanzas de la palabra del Señor, que no peco, pero que me gusta señalar, que me gusta criticar. Y fíjense que esos fariseos hipócritas, raza de víboras, dentro de la iglesia, estaban atentos para ver qué era lo que hacía la mujer, para poderla agarrar. Que no pasa mucho así entre nosotros que vamos a la iglesia, a estar atentos, a criticar, a señalar, a murmurar, a calumniar a nuestro prójimo. Porque nosotros nos sentimos ya unos cristianos ya bien equipados, pero se nos olvida la misericordia que el Señor nos está enseñando cada día. Por eso, Santiago 5, 3, 2 en adelante nos enseña. Fíjense que Santiago 3, 2 dice: hermanos, no se hagan todos maestros, ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la Escritura, porque nosotros tratamos de darla a conocer. Pero el Señor es bien claro en decirnos a todos que nadie queda excluido y todos tenemos nuestras fallas. Todos. Ninguno se puede excusar que no tiene falla, que no tiene pecado. O hay entre uno de nosotros que diga que no tiene pecado. Porque mire lo que le dice el Señor: el que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad. Ese que no dice malas palabras, ese que no habla mal del prójimo, que no lo calumnia. Ese que realmente vive y da testimonio del Evangelio. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Entonces, la pregunta: ¿nosotros somos capaces de dominar nuestra propia lengua? Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominar. Ustedes han visto los jinetes que ellos dominan a los caballos y los jalan cuando tienen que pararse o los golpean para que sigan caminando. Entonces, esto es lo importante. Es que nosotros tenemos que ser capaces de dominar nuestra propia persona.
que cuando nosotros queramos criticar al hermano pensemos, no, como que eso me toca a mí. Por eso, dice el Señor, así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. Así, nuestra lengua que es tan pequeña es capaz de delatar y decir y añadirle más de lo que nosotros no debiéramos decir. Pero aún así nos llamamos cristianos. Ustedes han visto los incendios, cuando los incendios arrasan bosques, casas, y lo que sufren los bomberos para poder apagar esos fuegos. Y así es nuestra lengua. Dentro de la familia somos capaces de acabar a nuestro propio pariente, como también a nuestros hermanos feligreses dentro de la parroquia a la cual nosotros asistamos. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona. En el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Fíjese que la lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Porque podemos hacer maldad, podemos hacerle daño a nuestro prójimo. Y no medimos las consecuencias. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. Usted se ha dado cuenta que hay hermanos que han calumniado o han dicho cosas de algún hermano. Y cuando usted descubre la verdad, se da cuenta de esa persona que ha mentido. ¿Seré yo uno de ellos? Y eso marca nuestra vida. Nos conocerán por calumniadores, por mentirosos, por quedar bien con X persona. No nos importa dañarle la vida al otro hermano. Por eso fíjense que dice que el Señor al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a Él y en Él se sentaba para enseñarnos. Esa es la importancia para enseñar. Cuando nosotros escuchamos la homilía del sacerdote, lo que nos enseñan para poder ir caminando en el Señor. En el paralelo de Lucas 7:37, el Señor vuelve a decir acerca de la mujer adúltera. Y mire lo que dice en el 7:37. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, tomó un frasco de perfume. Se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies, derramaba sobre ellos el perfume. Fíjense la humildad de esta, de reconocer su pecado, su miseria, e ir al Señor a pedirle misericordia. Pero a veces nosotros que estamos dentro de la iglesia somos como esos fariseos. Porque rápido señalamos si nosotros conocemos a la persona como es. Y muchas veces no queremos ni que Dios los perdone. Porque nosotros nos sentimos más Dios para poder señalar a nuestros hermanos. Por eso, al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente:
Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conociera a la mujer y lo que vale. Eso somos nosotros. Por eso el Señor nos invita durante estos 40 días a reflexionar y a tener una verdadera convicción como cristianos católicos que nosotros seguimos al Señor. ¿Pero lo seguimos para vivir el Evangelio según nosotros o lo queremos seguir según Cristo, como Él mismo nos lo enseñó? Porque Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso el Señor sabe que cuando perdona, no importa tu pecado, sea mucho o sea poco. El Señor perdonará más aún. Porque el Señor nos llama a la verdadera conversión. Y por eso el Evangelio de Juan sigue diciendo: los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. Como nosotros nos creemos perfectos y nos sentimos perfectos porque participamos y vamos a misa, podemos señalar a los demás. Pero el Señor, que nos conoce, Él dice, tanto para el hombre, el pecado del adulterio, en Deuteronomio 22, el Señor dice, es Deuteronomio 17:13. Deuteronomio 22. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El adúltero y la adúltera, así harás desaparecer el mal de Israel. De manera que el adulterio a nosotros, los que estamos casados por la Iglesia Católica, porque un sacerdote nos ha celebrado el matrimonio bendecido por Dios, si nosotros cometimos adulterio, nosotros moriremos en ese pecado. Pero si nosotros nos confesamos, si nosotros cambiamos y dejamos ese pecado del adulterio, podemos conseguir la salvación. Recuerda que dice el Señor, si tu ojo te hace pegar, arráncatelo. Pero no lo está diciendo literalmente que lo tenemos que hacer, sacarnos el ojo y quedarnos ciegos. No. El Señor está diciendo que si ese pecado nos lleva a quedarnos ciegos y podemos evitarlo, debemos de dejarlo. A eso nos llama el Señor. Pero como nosotros siempre queremos tener la razón, y los otros hermanos no pueden tener la razón, los seguimos señalando.
Entonces se nos olvida lo que dice Mateo 7:1. Mateo 7:1 dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. No juzguemos a los demás. Que podemos llamarlos al arrepentimiento, sí, pero no los podemos juzgar. No podemos ir murmurando por todo el vecindario la clase de hermano que es. Sino que debemos de pedirle al Señor o tratarlo de corregir con otro hermano para poderlo guiar. Porque si no, vea lo que pasa. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Por eso no debemos de juzgar. Porque de esa misma manera nosotros podemos caer. Nosotros podemos caer, mis hermanos. No podemos sentirnos libres que no hemos pecado. Hay un santo en la iglesia que decía: no hay pecado que no pueda haber cometido yo que tú no cometas. Así que aquí nadie está libre. Nadie puede decir: yo no soy pecador. Por eso este tiempo nos llama al arrepentimiento. Pero vea lo lindo que dice esto. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Cómo tú y yo somos? Que insistimos en poner mal al hermano. Que nos afligimos para que quede mal y nosotros quedar bien. Hasta vamos y lo acusamos con el sacerdote o lo acusamos en el grupo que pertenezcamos. Se nos ha olvidado la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos leído las Escrituras. Pero Jesús les dice: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Qué pecado es el que hoy nosotros traemos? ¿Cuál es la piedra en el zapato que nosotros sentimos que nos lastima? Ese pecado. El pecado del chisme, de la calumnia. El pecado de la ira. El pecado de las malas palabras. Por eso el Señor nos llama a esa misericordia. Que nosotros debemos de tener y tratar de ir a la confesión. Cuantas veces sea posible. ¿Cuántas veces? Nosotros. Por eso el Señor nos dice claramente que nosotros debemos de vivir la gracia. La gracia en el trabajo, la gracia en la familia, la gracia en la parroquia. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió
escribiendo en el suelo. Y mire, cuando nosotros venimos y escuchamos en el silencio del Señor que debemos de arrepentirnos, dice el Señor, al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Cómo debemos de retirarnos para poder hacer silencio en nuestra vida? Y reconocer que le hemos fallado al Señor, que hemos sido incapaces de soportar a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, que no hemos tenido la paciencia, pero que nosotros a veces los juzgamos muy injustamente. Y por eso el Señor nos dice que al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Puede que usted ya tenga muchos años en la parroquia y que ya usted se sienta salvo y que por eso usted puede señalar a los hermanos. O les puede negar que sirvan en la iglesia, porque muchos hermanos piensan que por no tener experiencia usted no puede. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, los maestros de la ley y los fariseos son a quienes les gusta señalar. ¿Y qué soy yo? ¿Un maestro de la ley o un fariseo? Y vea, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nos vamos a quedar solos frente a Él. Hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante Él, reconociendo que somos unos pecadores y que el Señor nos está invitando al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento incluye a no juzgar a los hermanos. Y por eso el Señor dice que nosotros debemos de ir a la confesión. Pero en nuestra necedad, en nuestra dureza de corazón, en muchos de nosotros, aunque tengamos tiempo dentro de la iglesia, se cumple lo que dice el Salmo 32:8. Y dice, yo te voy a instruir, el Señor, Dios. ¿Y cómo nos va a instruir? Con su palabra. Porque dice Juan 17:17, santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces dice el Señor, yo te voy a instruir. Te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Si nosotros queremos seguir al Señor. Pero el Señor, vea cómo Él es un Señor, un Dios todopoderoso, exigente también para el verdadero cristiano que quiere ser discípulo del Señor. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. No seamos como el caballo o como el burro, perdóneme, pero esto no lo estoy diciendo. Esto lo está diciendo el Salmo 32:8 y 9, para que usted tome su Biblia y la lea.
Porque recuerda que el Señor allá en San Juan 8:1 decía que Él al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a Él y a Él se sentaba para enseñarles. Pero nosotros no nos hemos dejado enseñar por el Señor, porque por eso seguimos señalando a nuestro prójimo. Y por eso seguimos calumniando. Y por eso seguimos criticándolo. Denigrando al hermano. Aunque nos llamemos cristianos. Por eso el Señor nos llama a nosotros a estudiar la palabra. El Señor no quiere cristianos de sentimiento, que sintamos alegre o que sintamos, ay, qué lindo es estar aquí. Pero que mañana cuando volvamos a la realidad de nuestra vida, no tengamos un cambio. Sigamos siendo unos fariseos y unos maestros de la ley. Por eso el Señor nos está llamando a esto, a que nosotros cambiemos. ¿Recuerdan Isaías 1:18? Que dice, yo no quiero la muerte del pecador. Isaías 1:18. Ahora Yahvé les dice, Dios, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Lo maravilloso del Señor. Lo hermoso que el Señor nos dice, que la confesión nos lleva a que el Señor nos limpia. Y esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia que Él nos está dando para vivir su pasión, su muerte y su resurrección en esta nueva cuaresma que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir y de tener una verdadera conversión al Señor. Si no, vea cómo lo dice Isaías 43:25. Soy yo que tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tus pecados. Eso es lo maravilloso. Soy yo, Dios, quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tus pecados. Por eso, aquel hermano que diga que no tiene pecados, el Señor le llama mentiroso. Vea cómo lo dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Por eso es este tiempo de preparación. ¿Por qué Él nos va a limpiar? Porque si ustedes recuerdan el Evangelio de San Juan 8, que ya vamos llegando al 10. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están?
ninguno te ha condenado. Aunque hayan hermanos que nos condenen. Pero ellos lo dicen y nos condenan porque no conocen la Escritura. Pero para el verdadero católico, creyente y obediente al Señor, dice, entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. ¿Por qué? Si nosotros acudimos a la confesión. Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Después de que hemos recibido la absolución de nuestros pecados, no deberíamos de volver a pecar. Deberíamos de apartarnos del pecado. Y eso es lo importante. Por eso nosotros, hermanos, hoy el Señor nos está llamando a la conversión. Por eso no se dejen engañar de que que nadie tiene poder en esta tierra de perdonar pecados. O como dicen unos hermanos por ahí, ni el sacerdote, porque es más pecador. Pero vea lo que le dice el Señor claramente, Romanos 10:3. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya. Y por esta razón no hicieron caso al camino de Dios. Porque ellos dicen que se confiesan directamente con Dios, o a la orilla de un árbol, o un hermano con otro hermano. Pero el Señor ha sido bien claro. Recuerda 2 Corintios 5:20. Nos presentamos como si fuera el mismo Dios que los está perdonando. Y eso lo decía San Pablo a los corintios. Entonces, queridos hermanos, hoy el Señor nos ha invitado a que no señalemos a nuestro prójimo, que nos acerquemos al Señor de todo corazón, siempre buscando al Señor. Porque lo que debe de inspirarnos es el amor y la misericordia que tiene el Señor. Primera de Juan 4:10, en esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Por eso Él le dice a la mujer, vete y no vuelvas, y en adelante no vuelvas a pecar. Tratemos de vivir el Evangelio. Tratemos de leer la palabra del Señor todos los días. Porque mientras vamos el camino, el Señor nos está dando la oportunidad. Filipenses 3:12 nos dice, no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto. Yo no soy ningún perfecto. Yo sigo siendo un pecador. Sino que prosigo mi carrera para conquistar como ya he sido conquistado por Cristo. Esto lo hago porque el Señor me ha conquistado a mí, conociendo la verdad en las Escrituras. No la verdad mía, sino la verdad de Cristo. Por eso le leo las Escrituras. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está adelante. Por ahora sigo esforzándome en compartir con ustedes la enseñanza
del Evangelio del día domingo. Y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es la llamada de Dios en Cristo Jesús. Y hoy el Señor nos está llamando a una verdadera conversión, porque el Señor nos ama. Quiero terminar con 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25. Y el Señor nos invita a esto. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa. Y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchitará. Y eso lo dice el Señor. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Por eso trato de esforzarme y prepararme y formarme para poder compartirle a ustedes una pequeña enseñanza acerca del Evangelio. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Y por eso me esfuerzo y por eso me sacrifico, para poder vivir el Evangelio, para poder compartirlo con usted. Te damos gracias, Señor, por haberme permitido compartir con mis hermanos el día de hoy. Bendícelos grandemente a quienes escucharán este mensaje. Y te pedimos que siempre nos ayudes y nos acompañes. Y a ti, mamita María, te pedimos que siempre intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Amén. Así que, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Y recuerden, ¿ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar.